Un bendecido día para todos, deseando que el Señor esté con todos nosotros y que su dirección y perfecta voluntad se cumpla en nuestras vidas. Hablamos entonces del ayuno de Jesús, ya casi acercándonos a esta preciosa experiencia. Estamos aprendiendo alrededor de ella varias lecciones que la palabra de Dios nos presenta. Entre ellas hablábamos acerca del bautismo de Jesús, algo que aparentemente no era necesario para el Hijo de Dios. Sin embargo, observamos a Jesús cumpliendo este propósito y también hablamos de las 3 experiencias sobrenaturales o 3 momentos preciosos que hubo ese momento con Jesús, abriéndose los cielos, descendiendo el Espíritu Santo sobre él y permaneciendo sobre él, y la voz de los cielos que está afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Continuamos entonces hablando de cómo Jesús caminó. A partir de allí dice que fue llevado por el Espíritu Santo, es decir, que su vida, en un lenguaje que para nosotros es muy común, empezó a fluir bajo una dirección y una, fuerza, o el Espíritu Santo llevándole hacia donde Dios esperaba que su Hijo fuera. Y ese lugar, la palabra de Dios nos dice que es el desierto. Sin embargo, debemos tener en cuenta que es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús al desierto, un lugar donde lo único que garantiza la supervivencia humana es la presencia de Dios. Por lo menos así lo vimos con la caminata del pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, donde Dios es el que les dice: los sostuve, les provisioné, nada les faltó. Porque el concepto también de desierto indica caminar sin rumbo. Por eso hay palabras como vagar, como morir, caer, quedar tendidos o quedar postrados. Indica a lo que uno se expone cuando vive esta experiencia de desierto. En el desierto entonces se puede subsistir por cierto tiempo, pero no mucho tiempo, porque el desierto es un lugar donde se puede encontrar muy fácil la muerte, por muchos medios o por muchas maneras. El desierto también, en este sentido, al ser acompañados por la presencia divina, por la dirección de Dios, entonces se puede convertir en un espacio de crecimiento espiritual. La palabra de Dios dice que acerca de Jesús, en Lucas capítulo 1, versículo 80, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces los desiertos se convierten en territorios de crecimiento espiritual, territorios de intimidad con Dios. Pero también los desiertos pueden llegar a ser lugares de tentaciones o engaños sutiles, donde el enemigo aprovecha por la limitación de los recursos que constantemente necesitamos humanamente. Sin embargo, en esos lugares como el desierto, la palabra de Dios nos dice que fue donde Moisés escuchó al Señor, donde pudo ver los prodigios, milagros y muchas señales que Dios hizo con el pueblo de Israel en ese territorio desértico. También en el desierto es donde Juan el Bautista aparece como profeta precursor del Mesías, ya lo habíamos dicho. Siendo Juan el Bautista de la línea sacerdotal, renuncia a ese privilegio y se va al desierto como un profeta con unas costumbres y también con un mensaje nuevo para esa generación. Jesús dice que la gente que salió a escuchar a Juan el Bautista no fueron a escuchar una caña movida por el viento. En realidad les dice que ellos salieron a escuchar a un verdadero profeta, que su vida, su firmeza, su compromiso, su distanciamiento de
de la sociedad en ese momento, le convierte en un verdadero signo de Dios para esa generación de ese momento. El desierto entonces es silencioso, árido, mortal y descrito, por tanto, como espacio de revelación de la palabra y del poder de Dios. En el Nuevo Testamento nos va a hablar entonces de 4 perspectivas del desierto. En primer lugar, el desierto de Israel en el Antiguo Testamento, que es una lección para nosotros hoy, o un ejemplo, como dice el apóstol Pablo. También nos muestra el desierto en el que vivió Juan el Bautista y este tercer desierto del que estamos hablando de Jesús. Y también la Biblia nos va a hablar del desierto de la comunidad eclesial. Por ahora quisiera hacer una especie de aplicación de todos estos comentarios breves que he hecho acerca del desierto, diciendo que para nosotros los desiertos pueden ser toda esa clase de inconvenientes, pruebas, crisis, momentos de desánimo. Toda esta clase de cosas que se nos presentan se pueden convertir en desiertos y solamente sigue como siempre el principio que ya planteamos. Solamente es posible sobrevivir en el desierto si estamos pegados de la mano del Señor. Por eso es muy enfático y soy bastante repetitivo en esa frase tan preciosa que la palabra de Dios nos muestra en los evangelios. Jesús fue en el poder del Espíritu Santo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Siempre y cuando nosotros vayamos a cualquier desierto y vayamos en el poder, en la llenura del Espíritu Santo, o seamos llevados por el Espíritu Santo, la pérdida no será riesgosa. Pero si vamos en nuestras fuerzas, tal vez sí hay un alto riesgo de que ocurra lo que el desierto sentencia al ser humano: caída, muerte, postración. Eso se puede dar en la vida de un cristiano que ignore o que no acuda al poder del Espíritu Santo para obtener las fuerzas de Él. Es un consejo del Señor para nosotros en este día. Continuaremos revisando entonces estos 4 interesantes temas que ya he planteado en el próximo devocional. No se lo pierda, allí estaremos con la gracia de Dios. Dios les bendiga ricamente.